Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, Dios me los bendiga. Grande es Dios, gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí, por su sangre me ha salvado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Vamos, dígaselo ahí juntamente conmigo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Vamos, si Dios hizo algo en usted, vamos, cántelo juntamente conmigo. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Por su sangre me ha lavado, con su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga grandemente y poderosamente, amén. A los que están conectados, amén. No sé si me podrían decir si se está escuchando bien, amén. Lo que pasa que se fue la internet, amén, y estoy usando datos, amén. No sé si me estoy escuchando bien, amén. Así que les pido por favor que
que si usted me puede mandar un mensaje y si me puede confirmar que se está escuchando bien la voz. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Dios bendiga a los que se están conectando en este momento. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Verónica. Dios te bendiga, Sergio. Dios te bendiga, María. Amén. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy, hermanos, hoy vamos a comenzar, hermanos. Amén. La grande historia de Jesucristo, el poderoso de Israel, hermanos. Amén. Así que yo declaro que el día de hoy, por fe lo declaro, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Hoy yo declaro que el poderoso de Israel se va a meter ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro por fe que va a haber liberación. Yo declaro por fe que va a haber sanidad. Yo declaro por fe que va a haber milagro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Sabes por qué? Porque hoy vamos a estar contando la vida del poderoso de Israel. Amén. Y la vida del poderoso de Israel no se ha terminado aún. Amén. Hasta el día de hoy, hermanos, Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Amén. Así que yo te bendigo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, México, con ustedes. Amén. El evangelista Marco Rivera. Amén. Que para mí es un gran orgullo. Para mí es un gran compromiso también. Amén. Y para mí, amén, es algo hermoso. Amén. Y es algo maravilloso poder compartirles, amén, esta enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. Así que bendecimos también a nuestro hermano Cristian Agüero, amén, que me ha dado la oportunidad de poder estar en esta plataforma de radio online Jeremías 33. Amén. Así que también le doy gracias a Dios, amén, por el pastor Juan, amén, por un siervo que también es de allá de Argentina, amén, que me abrió las puertas de su iglesia, amén, y que no le extrañe, amén. Un día vamos a estar allá en Argentina predicando la palabra de poder y de autoridad, en donde yo declaro que la presencia de Dios va a obrar poderosamente, amén. Así que no le extrañe que un día usted me pueda mirar por allá, por Argentina, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que le doy gracias a Dios por esa puerta que me abrió a través de este pastor Juan. Amén. No recuerdo su apellido. Amén. Pero es un siervo que se junta con Cristian Agüero. Amén. Así que vamos a comenzar. Amén. A todos aquellos que traen su Biblia. Amén. Yo les voy a invitar que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 7. Amén. Ahí vamos a comenzar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y te lo vuelvo a repetir. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Jesucristo va a obrar en tu vida el día de hoy. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Jesucristo va a obrar ahí donde tú estás. Porque cuando yo comienzo a hablar del poderoso de Israel, algo tiene que suceder. Cuando yo hablo del poderoso de Israel, los demonios huyen. Cuando yo hablo del poderoso de Israel, el diablo se tiene que ir. Cuando yo hablo del poderoso de Israel, todo cambia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y es del que vamos a hablar el día de hoy, del poderoso de Israel, que para él, hermanos, amén, que para él no hay nada imposible. Amén. Qué hermoso es poder, hermanos, amén, conocer la vida de Jesucristo. Qué hermoso es conocer la vida del Maestro. Qué hermoso es poder conocer la vida, hermanos, amén, de aquel que dio su vida por ti, de aquel, hermanos, que lo entregó todo por ti. Amén. Qué hermoso, hermanos, es saber el grande amor que Jesucristo, hermanos, tiene para con nosotros. Es hermoso, hermanos, tener un amigo como Jesucristo. Es tan hermoso y tan maravilloso poder tener un amigo como Jesucristo.
Cristo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Así que vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo. Amén. Para comenzar, hermanos, amén, esta enseñanza. Así que prepárate. Yo sé que Dios va a obrar en tu vida en el nombre de Cristo Jesús, y declaro un fluir del Espíritu Santo en estos momentos en el nombre de Cristo Jesús. Así que ayúdame a orar ahí donde tú estás en el nombre de Cristo. Padre mío, en este momento, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Padre mío. Hoy, Padre Santo, estamos aquí, Padre mío, a través de esta vía de comunicación, a través de estas redes sociales, Padre mío, para contar la hermosa vida de tu Hijo unigénito, Padre mío. Hoy, Padre Santo, yo pongo todo esto en tus manos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Así que hoy yo te pido, Padre mío, que tú seas, Padre mío, respaldando, Padre Santo, tu palabra, Padre mío. Hoy yo te pido, mi Señor Jesucristo, porque sé que tú no has muerto, sé que tú resucitaste al tercer día, y sé que tú estás a la diestra del Padre, y sé que tú también estás con nosotros, Espíritu Santo. Así que en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros declaramos que la palabra tiene poder. Nosotros declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret que la palabra tiene poder para libertar, que la palabra tiene poder para sanar, que la palabra de Dios tiene poder para hacer milagros, que la palabra de Dios tiene poder para romper cadenas, que la palabra de Dios tiene poder para traer vida, que la palabra de Dios tiene poder para dar vida y vida eterna y vida en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Padre mío. Hoy, Padre Santo, contamos la vida, Padre, de tu hermoso y maravilloso Hijo Jesucristo, Padre mío. Así que en este momento, Padre, reprendemos al diablo, reprendemos a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas, a toda legión que habita en las regiones celestes, a todo hueste, a todo espíritu inmundo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo declaro en este momento que una atmósfera empieza a caer ahí donde tú estás. Yo declaro que la Shekinah de Dios desciende ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos, decláralo juntamente conmigo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que los cielos se abren. Yo declaro que los cielos están abriendo a favor tuyo, ahí donde tú te encuentras, en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy predicamos la palabra de Dios. Hoy predicamos a Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Rabasanda Lambda Kanda, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado. Así que te damos gracias, Padre mío. Te damos gracias por esta oportunidad que tú me das una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a los que se están conectando en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Y vamos a comenzar, hermanos, amén, con el capítulo 7, hermanos, del libro de Lucas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Vamos a escuchar palabra de Dios. Porque en cuanto tú estés escuchando palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a traer revelación sobre tu vida. El Espíritu de Dios se va a mover sobre tu vida. El Espíritu de Dios va a obrar ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás pasando por una enfermedad el día de hoy, hoy Jesucristo te sane en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás pasando por cualquier circunstancia, por cualquier tormenta, amén, por cualquier tribulación, amén, por cualquier circunstancia, hoy Jesucristo te sana en el nombre de Cristo Jesús. Hoy Jesucristo se mete ahí donde tú estás, en el nombre de Cristo. Amén. Así que vamos a comenzar. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al libro de Lucas capítulo 7. Amén. Y vamos a comenzar, amados hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, hermanos, quien
este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos está hablando, hermanos, de un centurión. ¿Qué es lo que realmente era un centurión, hermanos? Amén. Un centurión, hermanos, era un oficial del ejército romano, hermanos. Amén. Que contaba, hermanos, con un mando táctico, hermanos. Con un mando táctico, y era escogido por sus cualidades y su resistencia y su templanza y por su capacidad de mando, hermanos. Así era, por eso los escogían, hermanos, a estos hombres, a estos centuriones, hermanos. Por eso los escogían por sus cualidades. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que un siervo, hermanos, del centurión estaba, hermanos, agonizando. Estaba, hermanos, agonizando y estaba a punto de ¿qué? De morir, dice la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y yo no sé realmente, hermanos, en cuál situación tú te puedas encontrar el día de hoy, hermanos. Pero déjame decirte, hermanos, que hoy, hermanos, Jesucristo trae las nuevas de salvación para tu vida. Qué tan hermoso es Jesucristo para con nosotros. Qué tan hermoso fue Jesucristo, hermanos, cuando Él, hermanos, hace más de 2000 años estaba pisando esta tierra, hermanos. Qué tan hermoso fue Jesucristo, hermanos, que para Él, hermanos, no había nada imposible. Que Él tenía un corazón tan grande, hermanos, ¿para qué? Para poder amar, hermanos. Amén. Y como Él tenía un corazón tan grande para amar, hermanos, entonces, hermanos, Él se preocupaba, hermanos, por las demás personas. Ese es el amor de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Eso es lo que Jesucristo nos dejó, hermanos. Primeramente, el amor, hermanos. Primeramente, nosotros, hermanos, tenemos que tener ese amor que Jesucristo nos dio. Si tú no tienes el amor de Jesucristo, hermano, va a ser muy difícil que tú le tengas amor a las almas. Si el amor de Cristo no está en ti, hermano, va a ser muy difícil, hermanos, que tú te preocupes por las almas. Si el amor de Cristo no está en ti, hermano, va a ser muy difícil, hermanos, que tú puedas ayudar a aquellas almas que realmente están necesitadas. Dios bendiga a los que se están conectando. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, que el siervo de un centurión, hermanos, amén, estaba agonizando, estaba a punto de morir, hermanos. El versículo 2, hermanos, el versículo 2 nos dice de esta manera, amén, y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Hoy Jesucristo te sana en el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo lo declaro por el poder de la palabra. El versículo 3, fíjese lo que dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ¿a quién oyó hablar? De Jesús. ¿A quién tú estás ahorita oyendo hablar? ¿De quién estoy hablando yo? De Jesús. No te me desconectes, amén. Empieza a meterte en la palabra, amén. Fíjese lo que dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos de sus ancianos, los judíos, hermanos, amén, los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Quién eran los judíos, hermanos? Los judíos, hermanos, amén, eran los hijos de Israel. O sea, esto quiere decir, hermanos, que el centurión tenía una cierta relación con el pueblo de Dios. Que el centurión estaba, hermanos, que tenía una relación, se podría decir, con Jesucristo, hermanos, amén. Y realmente yo sé que tú tienes una relación con Jesucristo el día de hoy. Yo sé que tú estás con Jesucristo, yo sé que Jesucristo está contigo, y si Jesucristo está contigo, entonces tú tienes una relación con Jesucristo. Así el centurión, de la misma manera, se podría decir que él tenía una relación con Jesucristo, porque había mandado ¿a quién? A unos, amén, a unos judíos, hermanos, amén. Fíjese lo que dice el versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Los judíos, hermanos, vinieron a Jesús, amén. Y fíjese cómo los judíos, hermanos, se estaban preocupando, escucha bien,
cómo los judíos se estaban preocupando por lo que el centurión estaba pasando. Amén. Pero eso lo vamos a ver un poquito más abajo, hermanos. Sin embargo, hermanos, los judíos fueron a buscar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que buscar ¿a quién? A Jesucristo. Amén. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, entonces vinieron a Jesús y le rogaron. ¿Quién le rogó? Los judíos le rogaron, hermanos, a Jesucristo. ¿Por qué los judíos le rogaron a Jesucristo, hermanos? Amén. Entonces quiere decir que los judíos tenían una conexión ¿con quién? Con el centurión, hermanos. Amén. Escuche bien. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron, hermanos. Y le rogaron con solicitud, hermanos, diciendo, ¿es digno de que le contestes esto? Escuche bien. Los judíos diciéndole, Señor, ¿es digno de que tú le contestes esto? Muchas veces, hermanos, muchas veces pasa por nuestra mente que muchas veces nosotros no somos dignos. ¿No somos dignos de qué? De recibir el milagro. ¿No somos dignos de qué? De recibir la sanidad. No somos dignos de qué? De salir de la situación. No somos dignos de qué? De que Dios nos escuche. No somos dignos de qué? De que realmente Dios nos responda. Déjame decirte, amada persona que tú me estás escuchando, tú eres digno. Tú eres digno de recibir lo que tú necesitas. Tú eres digno de recibir lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque si tú crees en Jesucristo, tú eres digno de recibir lo que tú necesitas. Solamente nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo. Amén. Y esto es lo que realmente, amén, aquellos judíos le dijeron a Jesucristo. Fíjese lo que le dijeron diciendo, ¿es digno de que le concedas esto? ¿Qué es lo que quería el centurión? Que Jesucristo, hermanos, sanara ¿a quién? A su siervo. Muchas veces a lo mejor, hermanos, tú le has pedido al Señor, Señor, trae sanidad sobre mi cuerpo, trae sanidad sobre mi vida. Y hoy yo sé que Dios lo va a hacer el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo lo declaro por fe en el nombre de Cristo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y voy rápido, hermanos. Amén. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque amaba, amén. Dice, fíjese lo que le dijeron los judíos a Jesucristo. Porque ama a nuestra nación. Porque ama a nuestra nación. Amén. Y nos edificó una ¿qué? Una sinagoga, hermanos. Fíjense. Aquel centurión, hermanos, tenía un corazón, hermano, un corazón noble. Los mismos judíos le dijeron a Jesucristo, porque ama a nuestra nación, o sea, porque ama al pueblo de Israel, y aparte que amaba al pueblo de Israel, hermanos, amén, les hizo una ¿qué? Una sinagoga, hermanos. ¿Qué es lo que realmente, hermanos, tú puedes entender en esto? ¿Qué es lo que realmente el Espíritu de Dios te trae sobre ti? Si no has podido entender, hermano, lo que yo te estoy hablando en la palabra de Dios, hoy, hermanos, hoy el Espíritu Santo te lo va a revelar a través de mí. Fíjese lo que le dijeron, hermanos, los judíos. ¿Es digno de recibir lo que está pidiendo el centurión? Y fíjese lo que le dijeron los judíos. Él ama a nuestra ciudad. Y aparte que ama a nuestra ciudad, nos preparó, nos hizo una ¿qué? Una sinagoga. ¿Qué es lo que realmente el Señor te quiere hablar en este momento? ¿Sabes qué es lo que realmente Dios te quiere hablar en este momento? A través del Espíritu Santo. Que Dios no se queda con nada. Que Dios no se queda con nada, hermanos. Si tú has obrado para Dios, si tú has trabajado para Dios, déjame decirte que tú vas a tener tu recompensa. Déjame decirte que Dios va a obrar poderosamente en tu vida. Déjame decirte que Dios no se queda con nada que no es de Él, hermanos. Él es el mejor patrón, hermano. Él es el mejor patrón, lo vamos a poner así. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que el jornalero es digno ¿de qué? De su salario, hermanos. Y Jesucristo estaba mirando al centurión, no como un centurión, sino como un ¿qué? Como un jornalero, hermanos. ¿Por qué? Porque les había edificado
una sinagoga. Y déjame decirte que Dios no se queda con nada, hermano. Él trae el pago y la recompensa. Así te digo el día de hoy. Así dice el Señor el día de hoy. Él traerá tu pago y Él traerá tu recompensa en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. El versículo 6, fíjese lo que dice. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Escucha bien lo que le estaba diciendo el centurión, que él no era digno, hermano. Después que él mandó a los judíos, a lo mejor hubo un remordimiento en el centurión. A lo mejor el centurión empezó a redarguir el Espíritu Santo y le dijo: yo no soy digno de que Jesucristo venga a mi hogar. ¿Y qué fue lo que realmente, hermanos, qué fue lo que el centurión hizo? Fue y buscó, hermanos, amén, a Jesucristo. Dice que él mandó, hermanos, a 2 de sus amigos. Dice lo que dice el versículo 6. Y Jesús fue con ellos. ¿Pero con quién? Con los judíos. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando Jesucristo iba llegando con los judíos a la casa del centurión, amén, dice la palabra de Dios, hermanos, que el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, que se encontraron ¿en dónde? En el camino, hermanos. Por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. El centurión estaba diciendo: pero di la palabra. Escucha bien, aquí viene lo poderoso. Dice: pero di la palabra y mi siervo sanará. Escucha bien, hermanos. Escucha bien lo que realmente le estaba diciendo el centurión, hermanos. El centurión no se sintió digno de que Jesucristo fuera a su hogar y se lo encontró en el camino cuando Jesucristo iba llegando con los judíos. Mas el centurión, hermano, le dijo que no era digno, hermanos. Amén. Pero fíjese la palabra poderosa, hermanos, que el centurión, hermano, le dijo a Jesucristo. Fíjese lo que dice. Dice: pero di la palabra y mi siervo sanará. Escucha bien. Pero di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, hermanos. Escuche bien la fe, hermanos, que tenía aquel hombre, hermanos. Escuche la fe que aquel hombre centurión tenía, hermanos. Cómo realmente el hombre, hermanos, el centurión pudo impactar, hermanos, a Jesucristo. Aquel hombre centurión, hermano, el centurión, hermano, le dijo: ¿sabes de qué? Jesucristo, solamente yo te pido que tú lances, ¿qué? Que tú lances la palabra. Y cuando tú lanzas la palabra, yo la voy a creer. Eso fue lo que realmente impactó a Jesucristo. Porque el centurión le dijo: yo soy hombre, dice, yo soy hombre de mando y tengo servidores a mi mando. Y cuando yo le digo a uno de mis siervos: ven, aquel viene. Y cuando yo le digo a uno de ellos: ve, y aquellos van. Y cuando yo le hago hacer algo a mi siervo, él lo hace. Fíjense la fe del centurión, hermano. Esa es la fe que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la fe que nosotros necesitamos? Amén. La fe que nosotros necesitamos es tomar la palabra de Dios. Es tomar, hermanos, la palabra de Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús. Y Jesucristo se maravilló, hermanos, de aquellas palabras del centurión, hermano. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado, ¿qué? Que había estado enfermo, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, rabasanda, lambda, canda, labasanda. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo no sé si tú estás pasando por una enfermedad en este momento. Yo no sé, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, qué enfermedad
enfermedad tú puedas tener, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy yo declaro en este momento, yo declaro por fe en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo te invito en este momento que tú pongas tu mano ahí donde tú tienes tu enfermedad, ahí donde tú tienes tu dolor, porque hoy va a desaparecer en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh, Rabasanda, Lambda, Kanda, Lavasanda, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Jesucristo se va a meter ahí donde tú estás. Jesucristo se va a meter ahí donde tú estás en el nombre de Cristo Jesús. Oh, santo eres, Padre mío. Así que prepárate en el nombre de Cristo Jesús. Pon tu mano ahí en el nombre de Cristo Jesús. Padre mío, en este momento, Padre Santo, así como Jesucristo, Padre mío, lanzó aquella palabra, Padre, hoy yo declaro que también lo hace el día de hoy, Padre mío. Yo declaro que también lo hace el día de hoy a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. A ti te digo dolor, a ti te digo enfermedad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy sales de ese cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que todo dolor se va, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Declaro sanidad sobre tu cuerpo, ahora por el poder de la palabra. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Hoy yo te declaro sano en el nombre de Cristo Jesús. Hoy yo reprendo ese espíritu de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Declaro en el nombre de Cristo Jesús. Declaro en el nombre de Cristo Jesús sobre tu cuerpo, sano en el nombre de Cristo Jesús. Oh, santo eres, Cordero de Dios. Santo eres, Cordero de Dios. Cancelamos todo cáncer, cancelamos toda leucemia, cancelamos todo tumor, cancelamos todo dolor de huesos en el nombre de Cristo Jesús. Cancelamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret toda piedra en el riñón. Cancelamos en este momento todo disco en el nombre de Cristo Jesús, toda columna en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra se sanan matrices ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Recibe la palabra, recibe el milagro en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy yo declaro que tú quedas sano en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Padre mío. Y ese era Jesucristo, hermanos. Ese era Jesucristo que tan solo daba una palabra, hermanos. Pero déjame decirte, hermanos, cómo realmente, hermanos, Jesucristo dio aquella palabra sin necesidad, hermanos, de ir a donde estaba aquel siervo, hermanos, del centurión. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo, hermanos, porque Jesucristo fue impactado por las palabras del centurión. Por eso Jesucristo mandó la palabra, hermanos. Y cuando Jesucristo mandó la palabra, ¿sabes quién la creyó? La creyó el centurión, hermanos. Eso es lo que hoy nosotros necesitamos hacer. Jesucristo, ¿cuántas palabras te ha enviado? ¿Cuántas palabras Dios te ha dado a través de un pastor, a través de un profeta, a través de un evangelista, a través de un maestro, hermanos, a través de un misionero, a través de un hermano tuyo, a través de una hermana tuya? ¿Cuántas veces Jesucristo te ha soltado una palabra y no la has creído? Esto fue lo que realmente nos está enseñando, hermanos, esta gran historia, que Jesucristo lanzó la palabra, pero ¿sabes cómo la palabra se activó? ¿Sabes cómo la palabra se activó, hermanos? Fíjese, si Jesucristo lanza la palabra y el centurión no la cree, no iba a pasar absolutamente nada. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo? Activar la palabra de Jesucristo para que aquel hombre que estaba agonizando sanara. El centurión, hermanos, fue el que activó esa palabra por medio de su fe, en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos, hermanos, al otro tema, en el nombre de Cristo. Estamos hablando del libro de Lucas, capítulo 7. Me voy a brincar, hermanos, amén. Fíjese lo que dice el 7. Por lo que ni aún, amén, me tuve por digno, amén. Me voy a brincar, hermanos, al 11, amén, al 11 en el nombre de Cristo Jesús. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, y iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. A Jesucristo lo seguía una gran multitud todo el tiempo, hermanos. A Jesucristo todo el tiempo estaba rodeado de hombres y de mujeres, hermanos. Amén. Fíjese lo que dice el versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que
llevaban a enterrar a un difunto, escucha bien, a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Hoy el Señor te dice: no llores. Hoy el Señor te dice: no llores. No llores cuando tú piensas que todo ya se terminó. Hoy el Señor te dice: no llores. Cuando hoy tú estás pensando que realmente ya no valió la pena de esforzarte, cuando ya no valió la pena de seguir, cuando entraron en tus pensamientos, amén, que ya todo había acabado, que ya todo había muerto, hoy el Señor te dice: no llores. Hoy el Señor te dice: levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque así como Jesucristo resucitó al hijo de esta mujer, hoy Jesucristo te dice: levántate. Hoy Jesucristo te dice: levántate. Hoy Jesucristo te resucita en el nombre de Cristo Jesús. Hoy Jesucristo te dice: levántate, tú que duermes entre los muertos, levántate, porque el largo camino te espera, dice el Señor. El Señor hoy te resucita en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy el Señor, yo declaro sobre un ministerio, hoy yo declaro sobre un ministerio ahí en el nombre de Cristo Jesús. Quizás tú ya habías dejado el ministerio, quizás tú ya habías abandonado tu ministerio, quizás tú ya no le encontrabas el sabor a tu ministerio, y quizás tú ya habías enterrado tu ministerio, pero hoy el Señor lo resucita en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy el Señor te dice: levántate, porque tengo cosas grandes, porque tengo cosas maravillosas, porque tengo cosas hermosas para ti. Hoy te resucito nuevamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, declaro que un espíritu de avivamiento entra sobre ti en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Samalanda Kanda Rabasanda. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo de hoy. Jesucristo es el mismo de todos los siglos. Y Él está ahí donde tú estás. Él está ahí donde tú estás en el nombre de Cristo Jesús. Créelo que ahí donde tú estás, Él está ahí en este momento. Oh, Samalanda Kanda Rabasanda Labasanda. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 13. Dice: y cuando el Señor la vio, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Hoy el Señor se está compadeciendo de ti. Hoy el Señor se está compadeciendo de ti en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ha mirado tu aflicción, porque ha mirado tu circunstancia, porque hoy el Señor te levanta en el nombre de Cristo Jesús. Y le dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, mujer, o no llores, hombre, porque hoy te doy nuevas fuerzas, porque hoy retomas lo que un día tú abandonaste, porque hoy te lo vuelvo a traer, lo que un día no quisiste tú seguir cargando. En el nombre de Cristo Jesús, hoy Dios te da la fuerza para que vuelvas a tomar esa cruz y sigas en pos de Él. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Le dijo, y se compadeció de ella, le dijo: no llores. Acordándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Hoy el Señor te dice: levántate. Hoy el Maestro te dice: levántate. Si tú has dejado tu ministerio, si tú has estado a punto de dejar las cosas de Dios, si tú realmente quizás ya no quisiste nada con Jesucristo, quizás realmente pasaron por tus pensamientos: Jesucristo me defraudó, Jesucristo no me escuchó, Jesucristo no me ayudó. No, en el nombre de Cristo Jesús, lo que pasa es que tú dejaste la cruz y dejaste de seguir en pos de Él. Pero hoy Dios te resucita. Hoy Jesucristo te resucita nuevamente. Resucita tu ministerio. Resucita realmente te vuelve a resucitar en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Samalanda Kanda Rabasanda. En el nombre de Cristo Jesús. Así te dice el Señor: levántate. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué: mira que te mando que te esfuerces.
Hoy el Señor te da esta palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. En el nombre de Cristo Jesús, levántate varón, levántate mujer, levántate guerrera nuevamente, levántate guerrero nuevamente, levanta tu ministerio en el nombre de Cristo Jesús, levanta tu ministerio porque te esperan cosas grandes, dice el Señor. Hay tantos milagros, hay tantas sanidades, hay tantas liberaciones que Dios aún quiere hacer contigo. Por eso hoy Dios te dice, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Samalanda Kanda Rabasanda. En el nombre de Cristo Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que realmente Dios quiere. Eso es lo que realmente Dios quiere. Eso es lo que realmente Dios, que tú te vuelvas a incorporar y que empieces a hablar. Que empieces a hablar la palabra de Dios, que empieces a hablar el evangelio nuevamente, que empieces a seguir a Jesucristo. Incorpórate nuevamente en las líneas de batalla, incorpórate nuevamente en la senda antigua, incorpórate nuevamente delante del Señor en el nombre de Cristo Jesús, porque Él tiene un llamado nuevo para ti, porque Él tiene cosas nuevas para ti en el nombre de Cristo Jesús. Me voy a brincar hasta el versículo 18 en el nombre de Cristo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. De todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso Juan, hermanos, quería saber realmente si él era, hermanos, el que había de venir. Y fíjese las palabras maravillosas, las palabras hermosas que Jesucristo, hermanos, les dijo a aquellos discípulos de Juan. Amén. ¿Qué es lo que realmente Dios te está tratando de hablar en este momento? Que Jesucristo ya está aquí, que Jesucristo no se ha ido de tu lado, que Jesucristo vino a salvar, que Jesucristo vino a restaurar, que Jesucristo vino a liberar, que Jesucristo vino a sanar, que Jesucristo vino a hacer milagros. No andes esperando a nadie más, no estés esperando a nadie más. Acércate a Jesucristo y tú lo encontrarás. Acércate a Jesucristo y tú recibirás realmente lo que tú necesitas. Fíjese qué tan hermoso, hermanos. Jesucristo les contestó a sus discípulos y envió Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tú no estés esperando a nadie. Acércate a Jesucristo. Acércate a Jesucristo. En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Fíjese qué tan hermoso es Jesucristo. Cuando Juan el Bautista, hermanos, envió a sus discípulos para que le dijeran al maestro que si era él el que había de venir o que tenían que esperar a otros. ¿Sabe cuál fue la contestación de Jesucristo? Jesucristo, yo me imagino que les dijo, espérense un poquito para que ustedes miren con sus propios ojos. Jesucristo empezó a hacer milagros. Jesucristo empezó a sanar enfermos. Jesucristo empezó a sanar, hermanos, hombres y mujeres de diferentes plagas, hermanos. Jesucristo empezó, hermanos, amén, a darle vista a los ciegos, hermanos. Esto es lo que realmente hace Jesucristo. Esto es lo que realmente Jesucristo
Jesucristo hace cuando realmente nosotros creemos en Él, cuando realmente nosotros, hermanos, estamos con Él, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que Él hace un milagro en tu vida en el nombre de Cristo. Vamos a hacer una oración, hermano. Después, cuando terminamos de esta enseñanza, Jesucristo vino a sanar, Jesucristo vino a liberar, hermanos. Qué tan hermoso es Jesucristo para con nosotros. En Él podemos encontrar todo, hermanos. En Él nosotros tenemos todo, hermano. En Él nosotros, hermano, cuando Jesucristo está con nosotros, hermano, no tiene que haber preocupación, hermano. Cuando Jesucristo está con nosotros, hermanos, amén, nosotros tenemos que vivir, hermano, con esa esperanza, con esa fe, hermano, que Él va a obrar, hermano, que Él va a actuar, hermano, que Él, hermano, va a cumplir su palabra, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, clama a mí, que yo te responderé. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, hermanos, amén. Dice la palabra en el libro de Mateo que todo aquel que llama se le abre, y todo aquel que, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 7, hermanos, dice, todo aquel que me llama, aquí lo tengo, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. En el nombre de Cristo, lo voy a leer, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, pedid y se os dará, hermanos. Llamad y se os abrirá. Buscad y encontraréis, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Pedid y se os dará. Llamad, amén. Llamad y se os abrirá, hermanos. Buscad y encontraréis. Esto es lo que realmente, hermanos, Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Porque dice la palabra de Dios, ¿o qué padre hay entre vosotros que aún, hermanos, nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos? Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Nosotros tenemos que acercarnos a Jesucristo. En Él encontramos todo, hermanos. Él es el mejor regalo que Dios nos ha dado. En Él, hermanos, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay sanidad, en Él hay liberación, hermanos, en Él hay amor, paz, gozo, hermanos, paciencia, dignidad, hermanos. Jesucristo es lo mejor, hermanos, que nos pudo haber pasado a nosotros. Jesucristo, hermanos, vino a sanarte. Jesucristo vino, hermanos, a quitarte de ese temor, hermanos. Fíjese lo que dice en el versículo, hermanos, en el versículo 22. Entonces Jesucristo, hermanos, hizo que los discípulos de Juan, ¿qué? Miraran los milagros, hermanos. ¿Para qué? Para que los discípulos de Juan, hermanos, fueran y que ellos les contaran, hermanos, con sus propias palabras. Imagínense, hermanos, yo me imagino que los discípulos de Juan, Juan, miramos al Maestro, miramos al Hijo de Dios, dándole vista a los ciegos, miramos al Maestro, haciendo grandes milagros. Él es el que esperábamos, Juan, Él es el que esperábamos, fíjense. Y realmente, hermanos, hoy, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué es lo que tú estás esperando si ya lo tienes ahí donde tú estás? Ya lo tienes ahí donde tú estás, hermano. Fíjense lo que dice el versículo 22. Respondió Jesús, les dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres es anunciado el evangelio, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Y ese eres tú, y ese soy yo, hermanos. Amén. A nosotros se nos anunció el evangelio. ¿Para qué se te anunció el evangelio, hermanos? ¿Para qué? Para creerlo, hermanos, para creer verdaderamente en el Hijo de Dios, para creer verdaderamente en Jesucristo, hermanos. Fíjese lo que le dijo Jesucristo, hermanos, a sus discípulos, hermanos. Fíjese, respondió Jesús y les dijo, hazle saber esto a Juan, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos
oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Para mi Jesucristo no hay nada imposible. Invita a Jesucristo ya a tu hogar, invita a Jesucristo ya a tu hogar, invita a Jesucristo a tu vida, invita a Jesucristo a tu corazón. Una cosa, hermano, fíjese, le voy a decir algo. Una cosa, hermanos, es conocer la verdad y otra cosa es andar en la verdad, hermanos. Hoy hay mucha iglesia, hermanos, que conoce la verdad, pero no quiere andar en la verdad. Y cuando tú no quieres andar en la verdad, pues realmente tú no vas a poder ser sanada, tú no vas a poder ser liberada, tú no vas a poder salir de la misma circunstancia, tú no vas a poder salir de la misma situación, tú no vas a poder salir de la misma tribulación, tú no vas a poder salir de la misma angustia, tú no vas a poder salir de la misma depresión. ¿Por qué? Porque conoces la verdad, pero no quieres andar en la verdad. No quieres andar en la verdad. Una cosa es estar en el camino, pero otra cosa es andar en el camino. Y hoy hay mucha iglesia que está junto al camino, pero no quiere estar en el camino, no quiere caminar en el camino, hermanos. Fíjese, ayer estuve hablando, hermanos, de un versículo de la palabra de Dios, hermanos, donde hablaba, hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado, hermanos, a un lado estaban dos malhechores, hermanos, a un lado estaban dos malhechores, y esos dos malhechores estaban ¿qué? Estaban junto a Jesucristo, estaban con Jesucristo. Hoy así, hermanos, habemos mucha iglesia, hermanos. Hoy así habemos mucha iglesia, hermanos, que uno quiso, escuche bien, a que uno de los que estaba colgado a un lado de Jesucristo, uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Escucha bien. Así hoy, hermanos, hay mucha iglesia, hermanos, que nomás quiere ir y buscar lo suyo. Hoy nomás hay mucha iglesia, hermanos, que quiere ir, hermanos, amén, que quiere ir a que realmente solamente Dios le dé, hermanos. Pero el otro hombre, hermanos, le dijo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Esa es una palabra muy poderosa y yo te la entrego el día de hoy. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo te está dando esta palabra. Recíbela en el nombre de Cristo Jesús. El otro hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Así hay mucha iglesia dividida, hermanos, dentro de la iglesia, que hay mucha iglesia que nomás busca lo suyo, pero hay otra parte, hermanos, que va, hermanos, y le entrega, hermanos, lo suyo. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que aprender, hermanos. ¿De qué te sirve conocer la verdad si sigues en la misma persecución, en la misma angustia, en la misma derrota? ¿De qué te sirve conocer a Jesucristo? ¿De qué te sirve que tú dices que tú tienes a Jesucristo si no has podido salir, hermanos, de tu problema? Tienes años viviendo en tu mismo problema. Tienes años viviendo en tu misma aflicción. Tienes años viviendo, hermanos, amén, según en la misma prueba. Yo conozco, hermano, he conocido personas que los dejo de ver por 2, 3 meses o 4 meses y dice: todavía sigo en la misma prueba, Dios me está probando. Y no, hombre, ¿desde cuándo hubieras tú haber salido de esa prueba? Porque las pruebas son ¿para qué? Para pasarlas, no para quedarte en ellas. Jesucristo, hermanos, es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Qué tan hermoso es Jesucristo, hermanos. Y eso fue lo que le dijo, hermanos, eso fue lo que le dijo Jesucristo a los discípulos de Juan. Diles que los ciegos ven, que los cojos andan, que los muertos son resucitados, que los leprosos son sanados. Jesucristo vino a sanar. Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a traer paz. Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, hermanos. Jesucristo, hermanos. Tú tienes que ser una mujer y un hombre en victoria. Tú tienes que dar testimonio que Jesucristo está contigo. Tú tienes que dar testimonio que Jesucristo está contigo, hermanos. Que Jesucristo está contigo. Hoy, hermanos, hoy hay iglesia, hermanos, que vive en peores circunstancias que los del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo no está ahí con ellos, porque Jesucristo no es el centro de sus hogares.
El Espíritu de Dios me está poniendo a decir esto. No me estoy saliendo del tema, hermano. Estamos hablando de Jesucristo. Hoy personas del mundo viven más gozosas, viven con más tranquilidad y con más paz que uno, hermanos, que uno que dice que Jesucristo está con uno, hermanos. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta, hermano. No te equivoques. Una cosa es que tú conozcas la verdad, pero otra cosa es andar en la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad te exige, hermanos. La verdad te exige. ¿A qué? A que dejes muchas cosas. Hoy muchos estamos junto al camino, pero no queremos estar en el camino. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en el camino, hermanos, tú tienes que cargar la cruz. Dice la palabra de Dios: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay muchos que no quieren, hermanos. Mejor dicen, no, mejor junto al camino. Pero no quiero andar en el camino porque no quiero negarme a mí mismo y no quiero tomar esa cruz. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo y no siendo bautizados por Juan. Escuche bien, es lo que les estaba diciendo ahorita. Eso es lo que les estaba diciendo, que muchos desechan a Jesucristo. ¿Cómo tú desechas a Jesucristo? Porque estos hombres, hermanos, desecharon el bautismo de Juan. Porque no querían arrepentirse verdaderamente, hermanos. Porque no creían, hermanos. No creían. Y lo desecharon. ¿Cómo tú desechas a Jesucristo? ¿Sabes cómo tú desechas a Jesucristo? Con lo que acabo de decir hace rato. Que tú conoces la verdad, pero tú no quieres andar en la verdad. Dios bendiga a los que se están conectando. Así es como tú desechas a Jesucristo. Cuando tú conoces la verdad y no actúas con la verdad. ¿Qué es actuar con la verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar a aquel que te ofende. Perdonar a aquel que te quiere humillar. Perdonar a aquel que levanta falso testimonio contigo. Perdonarlo y amarlo. ¿Cómo realmente, hermanos, nosotros ofendemos a Jesucristo? Cuando tú estás junto al camino y tú sabes que tú tienes que andar en el camino, pero no quieres cargar la cruz. No lo deseches, no deseches a Jesucristo. No deseches a Jesucristo. Jesucristo es todo para ti. Jesucristo es todo para ti, hermanos. No lo deseches. Tómalo, abrázalo, atesóralo en tu corazón. Si has fallado, pídele perdón. Si has fallado, hermano, pídele perdón. Yo le pido perdón día con día. ¿Sabes por qué yo le pido perdón día con día? Porque no soy un hombre perfecto, hermanos. No soy un hombre perfecto. Cometo fallas, cometo errores, hermanos. Pero día con día, hermanos, yo estoy ahí. Una falla y un error, hermanos, o un pecado, hermanos, no me van a parar, hermanos, de seguir a Jesucristo. No me van a parar, hermanos, de estar con Jesucristo, hermanos. No me van a parar. ¿Sabes por qué no me van a parar? Porque con Jesucristo tengo todo, hermanos. Con Él tengo todo, hermanos. Con Él tengo todo. Fíjese lo que dice la palabra. Me voy a brincar hasta el versículo 33. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y le decéis, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decéis, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Fíjese, hermanos. Fíjese cómo realmente, hermanos, cómo realmente hablaban de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, Jesucristo. Una mente, escuche bien, una mente mundana no puede entender a Jesucristo.
Una mente mundana no puede entender a Jesucristo, pero una mente de Cristo sí puede entender, hermanos, a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Para que más me entiendas, Dios, hermanos, nos ha dado ¿qué? Un espíritu, un consolador. ¿Cuál espíritu, hermanos? ¿Cuál espíritu es el que gobierna tu vida? ¿Qué espíritu es el que gobierna tu vida? Tenemos que entender la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que entender, hermanos. Y no tenemos que criticar, hermanos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores. Yo he escuchado, hermanos, a hombres que están en la iglesia y invitan a un evangelista o invitan a un predicador y miran a aquel hombre que está llenito así como yo y dicen, ¿ese qué unción va a tener? Ese ni ayuna. O sea, empezamos a criticar. Y si lo miran flaco, no, este anda mal. Este no tiene ni para comer, yo creo. Y andamos ahí, hermanos, criticando. Y nosotros, hermanos, no tenemos que criticar al pueblo de Dios. Nosotros no tenemos que criticar al pueblo de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. No sé si los que me están escuchando, como se me fue el internet y estoy por datos, amén, nomás quiero que me digan si se está escuchando bien, amén, en el nombre de Cristo Jesús, y ya vamos a terminar en el nombre de Cristo, amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el 27. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba. ¿Con qué? Los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa te digo, de que una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenían ellos con qué pagarle. Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, le dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Fíjese, hermanos. Qué gran historia, hermanos, nos regala Jesucristo a través de la palabra de Dios. Fíjese qué tan hermoso, hermanos. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Jesucristo? Y con esto vamos a acabar. ¿Qué es lo que realmente, hermanos, nos está tratando de decir la palabra de Dios en estos versículos? Que muchas veces, hermanos,
que muchas veces nosotros somos como los fariseos. Que muchas veces nosotros somos como los fariseos, hermanos. Hipócritas. Que muchas veces nosotros actuamos como los fariseos, hermanos. Malagradecidos. Y nosotros no tenemos que actuar así, hermanos. Nosotros decimos que nosotros amamos a Cristo, que nosotros amamos a Jesucristo. Y realmente, hermanos, no hay un agradecimiento. Y no hay, hermanos, una gran adoración, hermanos, para Jesucristo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir la palabra de Dios? Que muchas veces, hermanos, cuando nosotros vamos, hermanos, a la casa de Dios, cuando nosotros vamos al templo, hermanos, a las casas de adoración, hermanos, nosotros somos como los fariseos. Entramos a la casa, hermanos, y sentimos, hermanos, nos sentimos que sabemos todo. Y sentimos, hermanos, que no nos falta nada. Y sentimos, hermanos, que realmente, hermanos, que nosotros no tenemos que ir a arrodillarnos, hermanos, al altar. Que nosotros no tenemos que buscar la presencia de Dios. Que nosotros no tenemos de nada que arrepentirnos. Y nosotros, hermanos, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, cuando nosotros vamos a la casa de adoración, hermanos, a tu iglesia, ahí donde tú te congregas, fíjese lo que dijo lo que le estaba diciendo Jesucristo, hermanos, al fariseo. Entré a tu casa y ni siquiera me diste de beber. Entré a tu casa y ni siquiera me diste un beso. Vine a tu casa y ni siquiera me ungiste mi cabeza. Pero esta mujer, desde que yo entré a tu casa, no ha dejado de llorar y no ha dejado de enjuagar mis pies y secarlos con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. A la casa de Dios, hermanos, se va a dar lo mejor. ¿Sabías tú que tú eres ese perfume fragante? Ese labrastro tú eres. Y ese labrastro, hermanos, necesita ser quebrado, hermanos. Necesitas ser quebrado, hermanos. Necesitas quebrarte, hermanos. Cuando tú vas y buscas la presencia de Dios, hermanos, tú necesitas quebrantarte, hermanos. Tú tienes que quebrantarte. Tiene que entrar en ti un arrepentimiento. Escucha bien. Fíjate lo que ocasiona, hermanos. Fíjate lo que ocasiona un arrepentimiento. Un arrepentimiento, hermanos, es cuando el labrastro es quebrado. Escucha bien. Un arrepentimiento es cuando el labrastro es quebrado. ¿Qué produce el arrepentimiento? El arrepentimiento fue lo que le pasó a esta mujer, hermanos. Ella llegó arrepintiéndose, hermanos, de la vida que ella llevaba. Así nosotros, hermanos, tenemos que arrepentirnos, hermanos, de la vida que nosotros hemos estado llevando, hermanos, quizás detrás del Señor, hermanos. Pero recuerda que el Señor sabe tu vida, el Señor sabe lo que tú haces. Tú eres una carta abierta, hermanos, delante de Dios. Pero fíjate esta mujer, hermanos, dice la palabra de Dios que ella quebró, hermanos, que aquella mujer quebró ese perfume, hermanos, y que lo derramó, hermanos, en sus pies. Dice la palabra de Dios que aquella mujer empezó a llorar, empezó a enjuagar, hermanos, con sus lágrimas sus pies, a besar sus pies, hermanos, y secaba sus pies con sus cabellos, hermanos. Ese labrastro, hermanos, se tiene que quebrar. ¿Sabes por qué? Cuando nosotros, hermanos, vamos a la casa de Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos. ¿Qué es lo que trae un arrepentimiento? Un arrepentimiento trae un quebrantamiento, hermanos. Esto fue lo que le pasó a esta mujer. Un quebrantamiento trae un arrepentimiento, hermanos. Y un arrepentimiento, ¿sabes qué trae? Un avivamiento, hermanos. Eso es lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer, hermanos, llegó arrepintiéndose, arrepentida. Y después, hermanos, cuando esta mujer, hermanos, empezó a arrepentirse, empezó a entrar un avivamiento. ¿Sabe por qué el avivamiento? Porque cuando Jesucristo le estaba diciendo al fariseo: oye, entré a tu casa y ni siquiera me diste de beber. Y aquella mujer estaba escuchando. Entonces entró en ella un avivamiento, porque sabía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo perfectamente, hermanos.
un arrepentimiento, entra un quebrantamiento, después un avivamiento. Eso es lo que realmente, hermanos, nosotros cuando entramos a la casa de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que olvidarnos de todas las cosas. A la casa de Dios no se va a que el hermano me mire la ropa que traigo. A la casa de Dios, hermanos, no se va a decir presente. A la casa de Dios, hermanos, no se va, hermanos, a que vean tu carro nuevo. A que vean realmente, hermanos, tus zapatos nuevos, tu bolsa nueva. A que huelan tu perfume, no. A la casa de Dios, hermanos, ¿sabes a qué se va? A buscar a Jesucristo. A buscar a Jesucristo, hermanos. Cuando tú entras a la casa de Dios, desde que tú entras, hermanos, tú tienes que empezar a alabar a Dios. Tienes que empezar, hermanos, desde que tú entras, cuando tú vas a entrar a la casa de Dios, tú te tienes que sacudir allá afuera. No metas basura a la casa de Dios. No, o sea, para que más me entiendan, no metas, hermanos, no metas la contaminación del mundo a la casa de Dios. Cuando tú estés en tu casa, busca la presencia de Dios cuando tú estés en tu casa. Y cuando tú llegues al templo, ¿sabes qué vas a traer? Vas a traer presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la casa de Dios. Presencia, hermanos. Presencia de Dios. A los que ya tenemos, hermanos, años en las cosas de Dios. Pero en vez de traer ese olor fragante, en vez de traer, hermanos, ese olor, hermanos, traemos pura contaminación del mundo, hermanos. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer, hermanos. Vamos a la casa del Señor, hermanos, a alabarle, a adorarle, a glorificarle, a exaltarle, hermanos. Vamos a la casa de Dios, hermanos, a humillarnos delante de su presencia. Hoy, hermanos, hoy hay iglesia, hermanos, hoy hay mucha iglesia, hermanos, que ni siquiera, hermanos, se acerca al altar, hermanos, a doblar rodillas. Cuando llega a la iglesia, hermanos. Hoy, hermanos, hoy realmente, hermanos, hay mucha iglesia que cuando están las alabanzas, hermanos, ni siquiera aplauden. Hoy, hermanos, hay iglesia, hermanos, que cuando está, hermanos, la presencia de Dios, hermanos, de cuenta que tienen como una barra de hielo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no vas con presencia, porque no vas a dar. O sea, no vas a dar. Solamente quieres recibir, pero no quieres dar. Y si tú no aprendes a dar primeramente, entonces tú no vas a recibir. ¿Qué es lo que aprendimos de esta mujer? Que esta mujer llegó, ¿qué? Llegó dando. Esta mujer llegó dando, hermanos. Y como llegó dando, ¿qué fue lo que recibió? Su perdón, hermanos. Le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer, hermanos, llegó dando. Y eso es lo que realmente a nosotros nos falta. Cuando llegamos a la casa de Dios, no queremos dar, sino más vamos, hermanos, como egoístas, a puro recibir y recibir. Por eso muchas veces tú sales de la misma manera que tú entraste a una iglesia, sales de la misma manera y quizás hasta más frustrado. ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a dar. Porque no has aprendido a humillarte, porque no has aprendido a quebrantarte, porque no has aprendido, hermanos, a adorar, a glorificar, a exaltar. A eso se va una iglesia, hermanos. A eso se va una iglesia. A buscar la presencia de Dios. No decir, ya aquí estoy. Ya me miraron, que vine ya. No, hermanos. Por eso, hermanos, muchas iglesias carecen de la llanura del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, porque no hemos aprendido a adorar a Jesucristo. Porque no hemos aprendido, hermanos, a honrar a Jesucristo. Porque no hemos aprendido a adorar, a alabar y a glorificar y a exaltar a Jesucristo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? Que es tiempo que quebres tu labrastro en tu congregación, en tu aposento. Jesucristo, hermano, necesita ser glorificado. Jesucristo, nosotros tenemos que humillarnos ante Jesucristo, así como esta mujer. Yo te lo puedo asegurar, que si toda la congregación, hermanos, estuvieran en un mismo espíritu, pero no todas las congregaciones, no todas las iglesias, dentro de las iglesias, no todos están en un mismo espíritu. No todos, hermanos.
Para que más me entiendan, no todos están en la verdad. Conocen la verdad, pero no están en la verdad. Para que más me entiendas. Hay algunos que están junto al camino, pero no todos están en el camino, hermanos. Pero yo te lo puedo asegurar que si todos, hermanos, estuviéramos en la verdad y estuviéramos en el camino y estuviéramos en un mismo espíritu, hermanos, déjame decirte que todas las iglesias, hermanos, se soltara, hermanos, una unción poderosa del Espíritu Santo. Pero hay una división, hermanos, como aquellos dos hombres que estaban crucificados junto a Jesucristo. Uno buscando lo suyo y el otro diciéndole: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Así que, hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta aquí llegamos el día de hoy. El otro viernes vamos a comenzar con el versículo 8. Yo bendigo a todos aquellos que se conectaron, a los que alcanzaron a conectarse, a los que van a mirar esta enseñanza, hermanos, a los que van a mirar este video. Yo te bendigo grandemente y poderosamente. ¿Sabes qué es lo único que yo te puedo decir? No te dé miedo. No te dé miedo, hermanos, dejar las cosas de este mundo. No te dé miedo. Ya no estés junto al camino, hermanos. Ya no estés junto al camino. Métete en el camino. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo que realmente, hermanos, estés en la verdad. Ya es tiempo que estés en la verdad. ¿De qué te sirve conocer la verdad? ¿De qué te sirve conocer a Jesucristo? ¿De qué te sirve conocer a Jesucristo si Jesucristo no está contigo? ¿Sabes cuándo es cuando Jesucristo va a estar contigo? Cuando tú estés verdaderamente en la verdad, hermanos. Cuando tú estás verdaderamente en la verdad, hermanos, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay una atmósfera de armonía, hay una atmósfera celestial, hermanos. Hay una atmósfera del Espíritu Santo que se mueve a donde tú vayas, hermanos. Así como la nube que seguía al pueblo de Dios en el desierto, que en la noche columna de fuego y en el día columna de nube. Así, hermanos. Cuando tú tienes a Jesucristo, cuando tú estás pagando un precio, cuando tú te estás negando, cuando tú amas a Jesucristo verdaderamente, aprendamos de esta mujer, hermanos. Aprendamos de esta mujer a humillarnos. Aprendamos de esta mujer, hermanos, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestros pecados, hermanos. Aprendamos de esta mujer, hermanos, que desde que llegó, hermanos, llegó a lo que tenía que llegar. Cuando tú llegues a tu iglesia, llega a lo que tú tienes que llegar, hermanos. Llega a lo que tú tienes que llegar. Llega a recibir, llega a dar para que tú puedas recibir, hermanos. Así que con esto terminamos. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Yo los amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, los amo en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí vamos a estar, hermanos, amén, dando estas enseñanzas tan maravillosas, poderosas y hermosas, hermanos. Amén, así que yo bendigo tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y bendiciones a cada uno de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Los amo en el nombre de Cristo, hermanos, amén. Y viernes tras viernes, aquí vamos a estar, hermanos, transmitiendo, amén, estas enseñanzas desde Mexicali, Baja California, México, hermanos, para Argentina y para las naciones. Bendiciones, hermanos, amén. Y que la paz de Dios gobierne sus vidas y sus hogares. Dios me los bendiga grandemente.